Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana para abordar un tema que yo sé será del interés de toda la teleaudiencia hondureña dentro y fuera de la geografía nacional. Y precisamente nos vamos a referir a la orden emanada de la presidenta Xiomara Castro el fin de semana antes de su viaje a España para que se reunieran los diversos gabinetes sectoriales a planificar para dar resultados. Yo creo que es una noticia que le viene bien al pueblo de Honduras, deseoso de ver más resultados. Y antes de presentar la historia que nos preparó el periodista Mario Landa, que resume justamente las reuniones que se desarrollaron ayer entre los funcionarios y asesores que delegó la presidenta para iniciar esta planificación, quiero que vean, escuchen, y no necesita mayor interpretación porque son palabras sencillas con las que vamos a titular el programa de esta mañana, asociadas a expresiones de un funcionario del presente gobierno. Vamos entonces con la periodista Luz Madrid, Lucecita Madrid, con el título del Frente a Frente de esta mañana. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros panelistas, a nuestra audiencia, el tema del día. No acepto excusas, porque estamos ya con conocimiento. Hay un presupuesto, la caja única ya está integrada, debemos trabajar en base a lo que ya está planificado. Marcio Sierra, ministro en gestión por resultados. Recuerden las vías por las cuales puede opinar: 97 73 60 65, nuestro número de WhatsApp, y a través de cada red social @Frente a Frente HN. También puede dar la cara aquí en el foro más importante del país. Solicite el link de Zoom para conectarse al 9950 8177. No acepto excusas, porque estamos ya con conocimiento. Hay un presupuesto, la caja única ya está integrada, debemos trabajar en base a lo que ya está planificado. Palabra de Marcio Sierra, ministro en gestión por resultados. Deberían todos los funcionarios que forman parte de la actual administración ver el programa, analizarlo. Algunos dirán, no tenemos necesidad de verlo, ya lo sabemos, ya recibimos instrucciones. Pero vale la pena hoy que vamos a profundizar sobre el tema, que estén bien compenetrados de los retos que hay para el 2023. Y antes de presentar a mis invitados, justamente voy a certificar esas declaraciones de que en efecto las tenemos, las divulgamos, y que a partir de ellas, primero de la decisión de la gobernante, segundo, a partir del compromiso que están haciendo los funcionarios cercanos a la presidenta, están asumiendo en función de dar ya resultados este año, porque no podemos negar si hay inconformidad social de mucha gente que espera ver más cosas que le mejoren sus condiciones de vida. Es cierto que a nivel de legislativo se han cumplido con varias promesas de campaña, pero la gente quiere mejorar su nivel de vida. La gente sabe la historia política de Honduras, sabe lo que hemos tenido de gobernantes los últimos años, las últimas décadas, sabe los problemas económicos que ha enfrentado el país, sabe de la corrupción en que ha vivido el país, sabe de la inestabilidad política que ha vivido el país,
Pero llega un momento en que la gente dice, yo lo que quiero son resultados. Nos prometieron en campaña cambiar las cosas, mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es lo que exige la población. Y a eso es que se está comprometiendo el gobierno ya a partir de ahora, después de los primeros 13 meses de gobierno. Esto fue lo que recogimos ayer de Casa de Gobierno con estas reuniones sectoriales que fueron coordinadas por el ministro de la Presidencia, que lo tenemos aquí presente y ya lo voy a anunciar. Bueno, lo anuncié de hecho, pero ya lo voy a presentar. Por el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Así que atentos, vámonos de momento con la nota. La instrucción de la presidenta Xiomara Castro antes de partir a España para que se convoque a los 5 gabinetes sectoriales para revisar metas e indicadores a cumplir en este año, más el llamado directo a sus ministros donde les dicen que la sarta de problemas no tiene límites. Es un claro mensaje que este año no habrá tregua ni excusa para los funcionarios. No hay, exactamente, en lo personal, en una opinión personal, no acepto excusas, porque estamos ya con conocimiento, hay un presupuesto, ya la caja única está integrada y entonces debemos de trabajar en función de todo lo que está planificado. ¿No hay tregua entonces? No creo, la presidenta lo dijo claro. Esta tregua para los funcionarios del gobierno que no cumplan se podría terminar en junio, dice el asesor presidencial Manuel Zelaya. Yo recuerdo que en el mensaje del año de gobierno, en la última parte del mensaje, ella dijo así: voy a hacer una revisión de mi gabinete para el mes de junio. Entonces creo que eso es una palabra que ya está empeñada. Según este ex precandidato a la presidencia por Libertad y Refundación, es un llamado para socar tuercas y más que eso para sacar los tornillos que no funcionan. Tiene toda la razón, y en otras no hay necesidad de que suerte las tuercas, sino que saque el tornillo. ¿Me explico? O sea, hay algunos que sí le van a funcionar presionando, hay otros que jamás le van a funcionar. Este académico y expresidente del Colegio de Economistas considera que ya era tiempo que la gobernante Xiomara Castro se mostrara enérgica con sus colaboradores. No, me parece muy positivo que al inicio de un nuevo periodo, de un nuevo año, la presidenta haga una revisión de las metas y sobre todo que se proponga objetivos, metas e indicadores viables para poder dar a conocer, para poder reflejar el avance que están teniendo las acciones gubernamentales en el país. Hay que recordar que venimos de un año relativamente malo. Según el secretario de la Presidencia, con la presentación de planes, objetivos y metas, se pretende fortalecer áreas del gobierno que están debilitadas. El país está altamente endeudado, el país también está muy debilitado en sus instituciones, tenemos una falta de inversión en inversión pública, inversión en infraestructura. Durante esta semana, los 5 gabinetes sectoriales deberán presentar sus planes de trabajo a los funcionarios y asesores delegados por la mandataria. Y el próximo sábado se le deberá presentar un informe detallado. Y en base al cumplimiento de las metas en junio, se tomarán decisiones al respecto, se informó en el Ejecutivo. Para abordar esta temática, con nosotros esta mañana el secretario de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. Bienvenido, ministro, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Gracias, Renato. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y director en gestión por resultados, don Marcio Sierra Disca. Bienvenido, Marcio, Renato, es un placer tenerlo. Al pueblo hondureño, gracias por la invitación. El secretario de Planificación Estratégica Presidencial, Ricardo Salgado. Bienvenido, Ricardo. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a su ilustre auditorio. Vamos entonces a valernos de estas declaraciones de Marcio Sierra, que son contundentes, para comenzar con el ministro de la Presidencia al debate de esta mañana. Así que, Luz Madrid, adelante. No acepto excusas, porque estamos ya con conocimiento. Hay un presupuesto, la caja única ya está integrada. Debemos trabajar en base a lo que está ya planificado. Palabra de Marcio Sierra, ministro en gestión por resultados.
Resumen estas declaraciones, ministro Rodolfo Pastor, los objetivos de la presidenta Castro para el 2023. Sí, capturan la esencia del mensaje que la presidenta ha compartido con su gabinete. Básicamente, Renato, nosotros estamos comenzando este segundo año de la administración, después de tener un año inicial muy complejo, en el que lo que consumió la mayor parte de los recursos, del trabajo, del tiempo del gabinete fue precisamente terminar de apagar los fuegos que habíamos heredado y tratar de poner orden en la casa que recibimos en ruinas. A partir de este segundo año, la presidenta tiene un compromiso con la población de presentar resultados. Y lo que ha hecho con su llamado es solicitar a su gabinete redoblar esfuerzos para precisamente plantear metas y objetivos con los que vamos a comprometernos a cumplir a lo largo de este año 2023, dándole resultados concretos a la población, atendiendo necesidades urgentes para la población. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante que como gabinete nos coordinemos de una manera muchísimo más eficiente y articulemos esfuerzos sectoriales para brindar esos resultados. Nosotros tenemos aquí pues un equipo de primera, tanto con el ministro Sierra, que tiene una experiencia previa en el gobierno del Poder Ciudadano, precisamente diseñando este sistema de gestión por resultados, y ahora con el ministro Ricardo Salgado, que desde la Secretaría de Planificación Estratégica es quien nos está encargado de orientarnos en una visión a largo plazo de lo que esta administración busca hacer en el país. Objetivos a largo plazo, pero que tienen que ir dando resultados prematuros. Inmediatos. Escucho la voz de Marcio Sierra por aquí. Creo que la pregunta o la profundización de esta idea le corresponde a don Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica Presidencial. Sí, buenas gracias. Mire, yo pienso que es importante contextualizar todos los mensajes. El primero es el mensaje de la presidenta, que concluye diciendo: la verdad nos va a hacer libres. Cuando la presidenta hace referencia a eso, no solo está increpándonos y diciéndonos que debemos redoblar esfuerzos para sacar el país adelante, también habla de que es necesario que la gente conozca la situación real del país, una situación que no podemos omitir. Entonces, la planificación, hablando en términos concretos, requiere de una visión, de una visión del mundo, de hacia dónde queremos llevar un país, de cuál es nuestra propuesta para cambiar todo lo que encontramos, porque lo que encontramos es un país fundamentalmente secuestrado financieramente, es un país con muchos indicadores malísimos. No vamos a echar ninguna culpa en este momento, pero salir adelante implica no solo medición, no solo contar costillas, sino que implica tener un plan. Es decir, vamos a tomar decisiones, vamos a reconocer los problemas que tenemos. Yo puedo citarle en este momento, por ejemplo, que tenemos en educación una enorme deuda. En educación tenemos en este momento 1.300 niños que vienen como hijos de la pandemia, que habiendo llegado a cuarto grado, hoy son analfabetas fundamentalmente, no saben leer y escribir. Ese problema hay que corregirlo. No podemos solo midiendo resultados de ejecución presupuestaria un cambio completo de la situación en la educación nacional. Nosotros tenemos problemas en la educación también desde la reforma educativa que se han hecho aquí, que no pensaron, que eliminaron cosas fundamentales como la enseñanza de la matemática, la enseñanza del idioma. No puede ser que una persona tenga una visión crítica de su propio entorno si no sabe hablar su propio idioma y si no tiene los elementos lógicos fundamentales para trabajar.
Estamos hablando de un cambio curricular profundo que se requiere en el país, y esa es una siembra que no se puede medir en el cortísimo plazo. Pero en mi caso, yo he estado hablando con empresarios muy importantes y todos me han expresado su profunda preocupación por el deterioro acelerado del sector educación del país, que es lo que tenemos como nuestro máximo activo para ofrecer en un mundo competitivo. Aquí hablamos mucho de competitividad, pero no nos fijamos realmente en lo que disponemos para ofrecer dentro de ese ámbito de la competitividad. Y solo complemento, Ricardo, porque hay más de 1 millón de niños en edad escolar que no se han matriculado. También. A partir de ahí es un problema. Hoy saca un magnífico reportaje el Heraldo, donde se establece que el Estado gasta por cada alumno 21.555, no gasta, invierte en cada alumno 21.555 lempiras en cada alumno del sistema público. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Fíjese ese dato. ¿Vale cada lempira que ponemos ahí la calidad de educación que le damos? Y justamente un expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media, que forma parte del gobierno, Fidel García, dice que la inversión hecha en educación no se refleja en resultados. Ahí está el problema. Se invierte mucho, pero no hay resultados, no hay calidad. Eso es lo que la presidenta quiere cambiar. Eso es lo que la presidenta quiere cambiar. Porque aquí tenemos, según cálculos, tenemos un 2% del PIB en inversión pública. No hay manera que con esa cantidad de inversión, incluso si lo gastamos todos, nosotros podamos resolver el problema de Honduras. Esto es un problema de todos, es un problema mucho más grande. Eso es un problema de planificación y de acuerdos nacionales, porque todos tenemos que estar involucrados. Entonces la presidenta está asumiendo algo que es muy importante, porque hasta el momento el papel de la presidenta se ha visto como el de la administradora de un caos gubernamental, o como ha sido históricamente. Y la verdad, la misión de la presidenta es dirigir el Estado de Honduras. Y son dos cosas distintas. El Estado de Honduras necesita dirección para corregir problemas como ese, pero lo tenemos en todos los sectores. Y eso tiene muchas aristas y además tiene muchos intereses detrás de ellos, que son los que sostienen todo un aparato que nos lleva, si no lo cambiamos, a un precipicio. Esa es la visión que ha planteado la presidenta, concretamente con su mensaje. Cuando habla "la verdad nos hará libres", nuestra misión aquí llegar es, en principio, decir la verdad de cuál es la situación del país. Porque nosotros tenemos herramientas espectaculares. Esta herramienta que tiene el compañero Marcio Sierra es una herramienta completísima. Pero vuelvo y repito, podemos gastar todo el 2% del PIB sin tener ningún resultado. Entonces la ejecución presupuestaria es solo parte de la resolución de problemas. Bueno, yo dije, invertimos mucho. No, cuando digo invertir mucho es en función de los recursos que tiene el país. Es decir, no son muchos los recursos que tiene el país. Sin embargo, ¿cuánto se aporta del PIB al sector educación en este momento? Menos de 1%. Menos de 1%. Pero él dice, indistintamente de lo que se pueda invertir, si no hay planificación, si no hay acuerdos, si no hay consensos, no vamos a tener resultados. Bueno, sabemos que la educación comience a dar resultados no es cuestión de un año. No es cuestión de un año. Hay que empezar a planificarlo ahora mismo, sin sesgos, con apertura total para todos los sectores. Pero Marcio, ¿qué está reclamando ahora mismo la gente? La gente está reclamando mejores salarios, la gente está reclamando empleos, para lo que el gobierno debe trabajar en función de atraer capitales nacionales y extranjeros. Es la única forma de generar empleos, porque el gobierno no puede emplear a todo mundo en el país. La gente está pidiendo más seguridad desde diversos sectores, lo escucho. La gente está pidiendo más eficiencia en el ámbito de la salud.
Estas son las cosas que a corto plazo y que de inmediato pide la gente para pretender tener un poquito, mejorar un poquito su nivel de vida. En función de esto, ¿qué es lo que se planifica a partir de ahora? Sí, bueno, Renato, mire, lo primero que hay que hacer es el contextualizar de dónde venimos. La primera parte es, bueno, no vamos a justificar, en campaña dijimos que nosotros vamos a resolver problemas, no vamos a estarnos quejando. Sin embargo, todo el desorden institucional, desorden financiero, presupuestario, etcétera, que nosotros encontramos, nos tomó aproximadamente 6 meses en ordenarlo para que se comenzara a ejecutar un presupuesto que llevara la visión de nuestra presidenta y de nuestro plan de gobierno. En ese sentido, en realidad, mucha gente habla, obviamente, por lo que los medios dicen, y algunos lo dicen hasta tal vez con mala intención, porque ayer escuché ahí, precisamente cuando me entrevistaron, a un periodista que estaba diciendo que la ejecución del presupuesto había sido 36%. Y le digo yo, entonces le demuestro en el iPad que la ejecución del presupuesto fue 85%, pero precisamente lo que dice el ministro Salgado es que no solo es la ejecución del presupuesto lo que se mide, hay que medir la ejecución de metas, de resultados, porque eso es lo que vale. Yo le puedo dar a usted 100,000 lempiras de salario y usted se lo puede gastar en parrandas, en mujeres y en cosas que no dan valor agregado a su hogar, y la educación de sus hijos va a estar mal, la comida de su casa va a estar mal, lo van a demandar, etcétera. Y así es el Estado. Si nosotros no priorizamos y no focalizamos esos recursos, nosotros no vamos a lograr lo que realmente se quiere. Entonces, este año tenemos programados 392,000 millones de lempiras para el presupuesto de la República, de los cuales hay para inversión realmente física, que empuja lo que es al sector privado, genera empleo y ayuda al mejoramiento de todas las zonas donde se desarrollan los proyectos. Eso viene siendo equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto, y sin embargo, si eso se lograra ejecutar al 100%, que nunca ha sucedido en la historia de los gobiernos, pero si se lograra, y por eso la Presidenta está presionando para que todos hagamos el trabajo, se podría llegar a un crecimiento económico de un 5.5 a 6%. Y si usted tiene un crecimiento de un 5.5 a 6%, le genera hasta 140,000 empleos de calidad y podría reducir un 4% la pobreza. Eso es lo que se mira en una visión que dice el ministro Salgado, que tenemos que ver hacia dónde ir. ¿Qué pasa? Que para lograr eso tenemos ya no que administrar lo que son solo la parte de cada institución, sino que un sector se conforma por un conjunto de instituciones que tienen que alinear todos sus objetivos y metas para tener un impacto en ese sector. Por ejemplo, el sector social le ayuda a usted a reducción de pobreza, en educación, en salud y todo, pero todas estas instituciones que conforman eso tienen que estar orientados a llevar ese objetivo y esa meta del sector a feliz término para que podamos tener ese impacto. Entonces, nosotros con este presupuesto esperamos lograr y organizar a todos los sectores para que la ejecución sea eficiente. Ahí es donde entra la parte de la gestión por resultados, que nos permite poner indicadores que son medibles, que son realizables y que podemos verlos en el tiempo cuando van a estar ejecutados. En ese sentido, pues tenemos una tarea bastante importante para poder guiar a todos los ministros y directores, que vayamos todos por una misma ruta. También hay que ver que el año pasado, a pesar de esa situación, mire cómo es de injusto. El país
el gobierno, la gestión, logramos un crecimiento económico de 4.2%, logramos contener la inflación en 9.3%. Si no se toman medidas como medidas fiscales, medidas monetarias, subsidios a la energía, subsidios al combustible, que todo eso fue un drenaje de dinero que lo pudimos ocupar para otro tipo de inversión que genere empleo, la inflación hubiera llegado a un 13.6%. Eso no lo ve la gente porque simplemente fue que dejó de gastar esa cantidad de dinero, pero que sí le quedó en la bolsa. Y al tener un 9.8 de inflación, eso nos afectó increíblemente al gobierno, absorbiendo todo el efecto de los esfuerzos de todo lo que se realizó y los resultados que se obtuvieron. Por eso es que la gente tiene toda la razón. Dice que no sabe cómo vamos porque ellos lo que miran es el inmediato. ¿Cuánto le cuesta un huevo? Correcto. 7, 8 pesos. Estamos de acuerdo. ¿Cuánto le cuesta el galón de combustible que usted le ocupa para moverse todos los días? Y eso, nosotros no tenemos culpa. Imagine dónde estamos, la guerra de Ucrania, donde el efecto en los combustibles, en los fertilizantes y en todo, nos ha venido a pegar directamente. Y esas son variables incontrolables por nosotros internamente. Nosotros somos un país que que no hacemos ningún efecto en la demanda agregada. Cualquier cosita que haga no tiene ningún... El tamaño de nuestra economía es tan ínfimo que nosotros solo recibimos los impactos, pero no podemos generar impactos. Entonces, en ese sentido, la gente está esperando que nosotros... No espera nada más. No espera nada más que cuando va al mercado le ajuste más los 10 lempiras que lleva. Y no espera nada más de que sus hijos vayan a la escuela y el gobierno, ya por costumbre, les dé un plato de comida para que haya una retención escolar. Y no espera nada más que los índices de seguridad mejoren. Mire, la seguridad del año pasado bajó a 36 puntos y bajó, pero eso no es suficiente para estar a los estándares a nivel de la región, que son de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, todo ese tipo de cosas, la gente espera que nosotros las resolvamos y no está esperando al otro año, al siguiente año, quieren ya resultados. Y eso nosotros estamos muy conscientes. Entendemos ese tipo de encuestas que salen, porque una cosa es lo que cada institución hace y que cada institución puede con su presupuesto salir bien, porque la mayoría lo que se lleva son sueldos y salarios, y la inversión es muy mínima, entonces el impacto es mínimo. Esos son los tipos de cosas que nosotros también nos ha faltado. Hacer una comunicación más efectiva, más cohesionada entre todos los ministros para poder dar el mensaje. La comunicación con los medios de comunicación, valga la redundancia, tiene que ser también efectiva para que tengamos una conexión entre lo que está pasando y lo que se dice. Bueno, he escuchado con suma atención. Miren, yo no huyo ante las entrevistas donde los funcionarios están a la defensiva, pero pensando en el país, me agradan más las conversaciones, los diálogos, lo frente a frente, con gente que está dispuesta a hacer autocrítica para mejorar. Y entonces, lo que yo estoy escuchando esta mañana aquí es que, en efecto, primero debemos admitir que hay factores externos que golpearon todas las economías, que debilitaron casi todas las economías y que limitaron el crecimiento económico en casi todos los países del mundo. Eso no lo podemos obviar. Pero lo que yo siento se me está diciendo esta mañana aquí es que hubo una ejecución presupuestaria, y que lo repita don Marcio Sierra, ¿de cuánto el año pasado? 85%. 85%. Pero que esa ejecución presupuestaria del 85% no es coherente con los resultados que la presidenta quiere o que el mismo pueblo desea. ¿Debo entenderlo así, Ricardo? Así debe entenderlo. Ministro. Correcto, Renato. Una cosa es la cantidad y otra cosa, y tú ya lo señalabas, es la calidad de esa inversión. Nosotros queremos que la poca inversión pública que este país tiene la capacidad de hacer se dirija precisamente a los sectores estratégicos en los que queremos transformar realidades. Mira, el presupuesto,
podría sonar abultado, ¿no? Es un presupuesto que suena generoso. Sin embargo, de ese presupuesto, prácticamente el 40% se va al pago de la deuda externa. Estamos hablando de 53.000 millones de lempiras al año, solo en pago de servicios de la deuda. Y el otro 50% se va precisamente al pago de planillas, de sueldos y salarios, como ya decía don Marcio. Eso quiere decir que lo que nos queda, el remanente que tenemos para la inversión pública es mínimo. Y el impacto que puedes tener como gobierno, precisamente en aspectos de salud, la construcción de hospitales, por ejemplo, en aspectos de educación, la reconstrucción de escuelas que a lo largo y ancho del país, más de 10.000 escuelas están en condición de ruinas en este momento. Las carreteras, el estado de las carreteras, que son fundamentales para que los productores puedan transportar sus productos de un lado a otro, comercializarlos. Todo esto se ha descuidado de manera crónica como resultado de un modelo que también limita la capacidad del Estado de proveerle servicios de calidad a la población. Y eso yo creo que es algo que también tenemos como hondureños, como sociedad, pero también como Estado, que tener la capacidad de cuestionarlo y de atrevernos a revisarlo a profundidad. Es importante que el Estado de Honduras vuelva a tener la capacidad de hacer lo que es su esencia, su propósito fundamental, su razón de ser, que es proveerle a la población hondureña un nivel de seguridad, un nivel de servicios públicos como salud, como educación, como infraestructura, como energía eléctrica competitiva. Si nosotros logramos proveerle esas condiciones a la población, a la nación, entonces nos convertimos en un país que tiene muchísimas más probabilidades de tener un desarrollo, que ese desarrollo sea sostenible y que además va a ayudarnos a convertirnos también en un país atractivo a esa inversión también extranjera, el capital que nos hace falta aquí en Honduras. Pero esencialmente, Renato, y yo creo que esto también tiene que ver con repensar el modelo, no podemos seguir pensándonos como un país que simplemente va a depender de esa supuesta inversión extranjera como la panacea. Tenemos que buscar factores fundamentalmente nacionales para detonar ese desarrollo. Y si tú te fijas, el principal factor de desarrollo de este país no es esa inversión extranjera. Estábamos revisando cifras ayer con el Gabinete Económico. En términos de inversión extranjera directa, el año pasado recibimos alrededor de 700 millones de dólares. Cuando tú comparas eso con los 8.000 millones de dólares que recibimos por concepto de remesas, es prácticamente nulo. Es una fracción ínfima lo que se recibe como inversión extranjera directa. Entonces tenemos que recalibrar cuáles son las prioridades de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cederlo todo, como incluso se pretendió con las sedes, ceder soberanía, ceder territorio nacional, a cambio de una inversión extranjera que supuestamente va a resolver los problemas, y a costa de que, por ejemplo, nuestra población se siga yendo. Este país, en estos momentos, bajo el modelo que está planteado, se ha convertido netamente en un productor de seres humanos. Exportamos. Nuestra principal materia de exportación es hoy seres humanos altamente vulnerables, porque están expuestos a todo lo que implica esa migración irregular, y por otra parte, de un sistema cruel que a los excluidos luego les pide que sostengan este sistema del cual fueron excluidos en primer lugar. Eso yo creo que hay que revisarlo, hay que repensarlo con mucha sensatez, con mucha responsabilidad, porque precisamente de eso se trata, no solamente lo que le brindemos a la población de inmediato, sino que lo que seamos capaces de resolver a mediano y largo plazo. Bueno, hay muchas cosas que debatir, porque, por ejemplo, esa comparación de los 700 millones de dólares en inversión extranjera, que en un buen porcentaje es reinversión además, de las empresas que ya están aquí, comparado con los 8.000 millones de dólares en remesas, pero igual, ¿desde cuándo venimos debatiendo en qué se van esas remesas? Si bien es cierto que ayudan a Honduras en cuanto a reservas, esas remesas las utiliza el Estado, no son del Estado, sino de un elemento del Estado que es la población, que puede hacer con esas remesas lo que quiera, pero hay países que utilizan esas remesas en un tipo de inversión que contribuye al desarrollo del Estado
y repercute en el bienestar de la gente. Y ese debate yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué se ha hecho, me pregunto, para canalizar correctamente esas reservas? Que esas reservas no solo le sirvan a la gente a quienes se las envían los migrantes hondureños, sino que contribuya también con el Estado de Honduras a mejorar la calidad de la gente. No sé si me doy a entender. Yo lo entiendo y quisiera... Solo permítame, Ricardo, para que lo hablemos después de la pausa, porque igual hay otro punto que a mí me parece sumamente importante. Ya que hablamos de que el 43% de nuestro presupuesto, que son 400.000 millones de lempiras aproximadamente, es para servicio de deuda. Y el otro 50% es para masa salarial. Me pregunto, solo le queda al Estado un 7% para inversión pública, pero especifiquémoslo más todavía. Si es que solo el presupuesto de educación pública se lleva el 90% prácticamente en la parte administrativa, en la masa salarial. ¿Qué se propone entonces hacer el gobierno para que los pocos recursos que tenemos se inviertan de manera adecuada o ir corrigiendo estos problemas? ¿Cómo va a salir educación de este desfase, de esta baja calidad, si el presupuesto se va sobre todo en masa salarial? Es la gran pregunta. ¿Qué están pensando hacer con educación? No le pueden dar más porque no tenemos más recursos, pero lo poco que tienen para educación se va en masa salarial. ¿Cómo corregir entonces esos problemas que están contribuyendo a este pobre nivel educativo que tenemos? Muchas cosas que reflexionar, audiencia, esta mañana aquí en Frente a Frente, pero en principio debo admitirlo. Me gusta el espíritu autocrítico de estos tres funcionarios. Lo que se invirtió del presupuesto el año pasado no es coherente con los resultados que tenemos y por eso las quejas de la gente. ¿Cómo entonces revertir este asunto y tratar de que la inversión sea coherente con los resultados? Que usted se sienta satisfecho cuando va a un hospital público, que usted se sienta satisfecho cuando su hijo va a una escuela pública, que usted se siente satisfecho cuando transita por cualquier carretera de Honduras. Miren qué misión la que tienen y están en la obligación ya a partir de este año de ir corrigiendo esos entuertos estructurales y coyunturales en que hemos vivido los hondureños. Atentos. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Acuerdo por la Corte Suprema de Justicia incluyó la CICI y reformas al Ministerio Público, dice el principal titular de tunota.com. Es absurdo y ridículo pensar que la presidenta me delegó funciones, dice el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Castro formalizará préstamos con España para construir hospitales. Mañana se reúne la gobernante con Su Majestad el Rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y después de terminar esta sección de tunota.com, patrocinada por el Banco de Occidente, vamos directamente hasta el aeropuerto Barajas de Madrid, donde en este momento están llegando migrantes hondureños, pero para trabajar en agricultura en el marco de un convenio con el gobierno de Honduras. Atentos, atentos en los próximos segundos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. No acepto excusas porque estamos ya con conocimiento. Hay un presupuesto, la caja única está ya integrada. Debemos trabajar en base a lo que está ya planificado. Palabras de Marcio Sierra, ministro en gestión por resultados. Redes sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Damos lectura. Demasiado tiempo llevan, 13 meses y no hay resultados. Con los últimos 8 años había seguridad, medicinas en los hospitales, seguridad. Ellos han corrido a la inversión, eliminaron trabajo por hora sin ninguna solución. Esperar hasta junio es seguir chineando la mediocridad. Continuamos dando lectura
¿Cuándo se va a hablar de las nuevas familias que se están haciendo millonarias a costillas del verdadero pueblo? Celayas, Moncada, Flores Lanza, Herrera. ¿Cómo explica el ministro que en esos sueldos y salarios superan más de los 10 millones de lempiras? Continuamos dando lectura. Reducir a 2 diputados por departamento sería una excelente campaña para ahorrar, incentivar al campesino para que cultive la tierra. Otra, huertos escolares y familiares, que los gobernadores políticos hagan su trabajo y dejen de ser figuras decorativas. Hay tantos pequeños proyectos que podrían dar buenos resultados en cada comunidad. Los maestros pueden colaborar en la motivación y supervisión, dar bonos a cambio de algo. Continuamos dando lectura como ciudadano y afín al gobierno. No aceptamos más excusas y como tampoco aceptaremos informes donde se nos diga que hemos cumplido en ejecución un 95 o 100%. Queremos ver resultados, impactos y cambios reales en la sociedad. Gracias por sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Miren, otro de los puntos claves en este frente a frente con los ministros del gobierno es qué fue lo que encontraron. Ya lo anticipaba Ricardo Salgado, pero yo creo que necesita un poco más de profundidad. ¿Cómo es que si se gastó el 85% del presupuesto del ejercicio fiscal 2022, los resultados no son los deseados? Uno se pregunta, la lógica nos dice, ¿en qué se gastó? ¿Cómo lo gastaron? ¿Por qué no se han obtenido los resultados deseados? Si bien es cierto, no fue el 100% del presupuesto ejecutado, pero ya un 85% ya es una cantidad considerable. ¿Por qué entonces la gente no ve los resultados? Hay que desatorar esa incógnita que tiene la gente, esa incertidumbre que tiene la gente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Han identificado bien las causas de eso para destrabar el asunto y que cada lempira que se invierta este año realmente se mire, se vea en resultados hacia la gente? Solo permítanme un segundito porque tenemos al periodista José Miguel Barahona Álvarez con el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina, en directo desde Barajas, en Madrid, donde llegan centenares de migrantes hondureños, pero en el marco de un convenio con el gobierno de Pedro Sánchez. Así que, José Miguel Barahona, adelante. Buenos días en Honduras, buenas tardes en España. Buenos días, licenciado Renato, a sus panelistas y a toda la audiencia del Foro Líder de Honduras. En estos momentos me acompaña el canciller Eduardo Enrique Reina desde el Aeropuerto Internacional de Barajas, aquí en la capital española de Madrid, España. Hoy arribó un vuelo de aproximadamente 80 hondureños que estarán teniendo sus plazas laborales por un tiempo en esta nación ibérica. Si nos da más detalles, canciller. Muchas gracias y un saludo efectivamente a quien nos ven frente a frente. Sí, es importante esta llegada del último contingente de hondureñas y hondureños que conforman este grupo de 520 personas que están haciendo uso y se benefician de estas visas de trabajo temporal que son por un término de 6 meses. Se ha doblegado el número de personas, duplicado el número de personas que estaban trabajando el año anterior, que fue un programa de 250 personas, ahora son 520 y esperamos que eso se incremente para el próximo año. Es muy positivo. Como lo reitero, trabajarán durante 6 meses en el campo agrícola, sobre todo en la provincia de Huelva, y estarán, pues, como le digo, beneficiando de estas posibilidades con buenos sueldos y de manera regular como migrantes en este esquema. ¿De qué depende de que estos hondureños se queden permanentemente aquí en España, canciller? Bueno, más que permanentemente, que puedan volver a beneficiarse en otra ocasión. Se hacen naturalmente, la mano hondureña de obra ha sido considerada positiva por parte de las empresas españolas, por eso se ha incrementado este número de personas. Es que este programa pueda volver a establecerse para el año próximo, pueda duplicarse y también estamos trabajando con España para que este programa pueda extenderse no solo a trabajos de tipo agrícola, sino también para temas de trabajo en temas de salud que son necesarios aquí en España, y la posibilidad también en un momento que se puedan utilizar
para que becarios hondureños que están estudiando aquí en España puedan realizar sus prácticas de manera remunerada. Así que estamos trabajando con España en estos temas migratorios que son muy positivos. Específicamente, ¿qué empresas son para las que van a trabajar los hondureños? Bueno, son empresas en el campo agrícola, como le digo, en la provincia de Huelva. Son temas de cultivo, agroindustria, y como le digo, la mano de obra hondureña ha sido muy bien calificada y por eso es que rápidamente en este año se ha vuelto a incrementar el número. ¿En qué va a consistir la agenda del Poder Ejecutivo para este martes aquí en España? Bueno, hay una reunión con el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, y adicionalmente una reunión con el rey de España, su majestad el rey Felipe VI. Particularmente hay temas muy importantes. Yo creo que los dos más importantes son un proyecto de desarrollo rural que alcanza prácticamente los 600 prácticamente millones de lempiras en zonas muy importantes y municipios muy pobres para el país, y el otro es un programa dedicado a la salud en los que se estarán apoyando la construcción de hospitales, particularmente el hospital de Santa Bárbara, el hospital de Salamá en Olancho y el hospital de Ocotepeque, estos con recursos de España a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y además el equipamiento de hospitales, el hospital de Roatán y Ciguatepeque, que es parte de las promesas que ha hecho la presidenta Castro, y estamos impulsando para que lo más pronto posible estos procesos de licitación comiencen. Ya España nos está donando adicionalmente más de $1 millón para los estudios de factibilidad y los diseños de los hospitales, así que creo que son noticias muy positivas para Honduras y otras que estaremos anunciando mañana después de la visita de la presidenta a las autoridades españolas. Canciller, concluyamos con dos preguntas puntuales. Primero, ayer el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales expresó que en junio se va a definir qué miembros del gabinete van a continuar o no en sus cargos. Usted como secretario de Relaciones Exteriores, ¿cómo recibe esta? Bueno, yo creo que es positivo, yo creo que ya es momento, después de 1 año y medio será de trabajar con la administración pública, en que ya la presidenta tomará las determinaciones que ella considera importantes para fortalecer su gestión en algunas secretarías de Estado o instituciones del Estado. Creo que el tiempo para ejecutar y dar resultados es escaso, son 4 años de administración y por lo tanto la presidenta deberá tomar las decisiones que estime, como le digo, para que seamos más eficientes en el gestionar público, que es lo que espera el pueblo hondureño y es lo que nos toca a nosotros como funcionarios, estar a disposición de ella, y si considera pues que hemos hecho una buena labor o no la hemos hecho, pues que haga los cambios respectivos. ¿Y usted que se va a mantener en su puesto también? Bueno, dependerá de la presidenta, como le digo, no es nuestro trabajo en el caso particular es apoyar en todo lo que sea necesario para bien de la política exterior y el gobierno, pero estamos a disposición de la presidenta. Ella definirá, como le digo, en parte de todo lo que hagan los secretarios de Estado, y es positivo, yo creo que ella tenga esa capacidad y esa libertad de mantener o cambiar a los ministros o ministras que ella considere oportuno. Para concluir, canciller, ¿qué avances tenemos sobre la CICI? Bueno, con la CICI ya hemos enviado todas nuestras observaciones a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Solo estamos esperando que ellos concluyan esta revisión y que felizmente, pues ya una vez definidas, ellos ya hagan los procedimientos administrativos y envíen el grupo de expertos que iniciará con la negociación puntual del convenio y el establecimiento de las condiciones logísticas para que se establezca la CICI. Así que solo estamos esperando la respuesta de Naciones Unidas para esta fase. Más o menos, ¿en qué fecha tienen proyectado también? Bueno, nosotros tenemos proyectado que a los 6 meses de suscripción del convenio, o sea, en junio o por tarde julio, ya esté suscrito el convenio, así que esperamos que esta respuesta sea lo más pronto para que comience a trabajar esta misión de expertos ya en el país próximamente. Muchas gracias, canciller. Con estas declaraciones regresamos a los estudios de Frente a Frente allá en Tegucigalpa, Honduras. Miren, planteamos tantas interrogantes en el segmento pasado que ahora ya ni las recuerdo porque no las anoté. Es un pequeño entretenimiento. Claro que nos recordamos. Hablábamos que este punto me parece básico. Ustedes están conscientes que no es coherente el gasto o la ejecución presupuestaria en un 85% el año pasado con los resultados. ¿Qué es lo que han descubierto como impedimentos para esos resultados que idealiza la gobernante, que idealiza a ustedes mismos y que idealizamos todos los hondureños? ¿Quién me responde? Bien, don Ricardo. Yo quiero comenzar
por decir que yo creo que el factor para que lleguemos a esta conclusión es fundamentalmente que hemos estado haciendo lo mismo que se hizo durante todo el año pasado. Estuvimos sosteniendo los mismos procesos que hay. Si nosotros desnudamos el sistema es un sistema sumamente restringido y está dirigido a sostener privilegios de unos cuantos. Yo tengo un caso, por ejemplo, hace poco salió aquí una demanda que le hicieron al Estado por 2.600 millones. ¿De dónde salió esa demanda? Esa demanda sucede que hay una licitación en la época de Presidente Flores. Hay una licitación en ese momento y la gana una compañía estadounidense. Pero la compañía estadounidense, para hacer alivio de gastos o lo que sea, esa compañía estadounidense subcontrata a una compañía hondureña. Y resulta que en la legislación de Estados Unidos es prohibido hacer la subcontratación. Entonces, los fondos que se iban a hacer en esa son fondos norteamericanos. Entonces, la justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice, eso es desierto, ya no les vamos a dar el dinero, porque es ilegal en Estados Unidos la subcontratación. Y hay una compañía hondureña, y esa compañía hondureña, estadounidense se va a todas las instancias judiciales en Estados Unidos y va a diferentes escenarios judiciales, en diferentes distritos, en diferentes circuitos, y en todos pierde. Se viene aquí, demanda, y un par de magistrados dictaminan o fallan en favor de ellos y condenan al Estado de Honduras a pagar 3.000 millones. Dicho sea de paso, ya se le pagaron 400 millones de lempiras de eso a el Estado. Eso es una actividad absolutamente ilícita. A una empresa subcontratada. A una subcontratada. Entonces, claro, hay un negocio de 2.600. Usted póngase a pensar, aquí como estamos hablando en apertura sobre cómo encontramos el país, imagínese usted que ahora tenemos la caja de la que habla el ministro Sierra ahí, en efecto, pero nos dan un fallo de una corte hondureña para que le quiten a esa caja 3.000 millones de lempiras, en un acto totalmente doloso. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento o cómo funciona el Estado de Honduras? El Estado de Honduras funciona básicamente para que se beneficien siempre los mismos grupos, las mismas empresas, porque cuando usted precalifica, ganan las precalificaciones los que ya son los mismos. Si se va a hacer un tramo carretero, van a licitación, ganan las mismas empresas de hace 40 años. Entonces, ¿qué es lo que sostiene? Dos cosas, porque yo creo que es importante, licenciado Álvarez. El hecho, creo yo, el mensaje que queremos que quede claro aquí, no es realmente de ejecución, que lo hagamos, que los resultados sean. El hecho es que incluso si todos los resultados fueran buenos, con lo que el Estado puede invertir, no se soluciona ni se cambia el futuro de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la masa de capital en Honduras está en manos privadas. Si esa masa de capital no se compromete dentro del esfuerzo de crear puestos de trabajo, y no estamos hablando de 5.000, de 10.000 trabajos, estamos hablando que necesitamos 300.000, 400.000 puestos de trabajo, y puestos de trabajo formales. La economía de Honduras es falso que esté hoy peor que antes. La economía de Honduras vino en declive, solo que el aparato de corrupción que existía permitió la multiplicación de privilegios a muchos grupos. La otra cosa que tenemos es que este no es un país productor en esencia de nada. No tenemos una iniciativa privada que se lance a invertir en producción. Tenemos mucho capital especulativo,
Si usted se va a los bancos, el compañero ministro puede, también presidente de la Comisión de Banco y Seguros, ¿cuánto dinero, cuánta liquidez tienen los bancos en este momento? ¿Quién define el futuro? Aquí le voy a dar un pequeño ejemplo. Hay una pequeña organización que está haciendo un gran esfuerzo con cajas rurales que se llama Se Emprende en el gobierno. Ayer nos informaban ellos cuánto dinero tenemos en esta caja. Tenemos 100 millones de lempiras. 100 millones de lempiras para 2.000 cajas rurales. 2.000 en aldeas pobres. En el 23% de aldeas que tienen 10 o más por ciento de extrema pobreza. 100 millones de lempiras. Grave es eso, porque son 100 millones de lempiras. Pero a los bancos les tenemos que pagar 53.000 millones en servicio de deuda. Es un círculo que nosotros fundamentalmente es un círculo vicioso que hay que romper. Hay que romperlo porque si no lo rompemos, entonces, claro, los 100 millones que tiene el compañero de Se Emprende implican en un simple cálculo ahí que para un emprendimiento pequeño le van a dar 50.000 lempiras. ¿Cuánto podemos esperar de emprendimiento con 50.000 lempiras? Entonces, usted, a lo que yo quiero llegar aquí es que entienda que si no participan, que si no se flexibiliza el flujo de capital desde los bancos, que si no se libera la economía, que si no recurrimos realmente, y esto lo voy a decir porque se habla mucho a nivel ideológico hoy en día, y oigo un anticomunismo feroz, un anticomunismo trasnochado. Hace poco oí mencionando a Orwell ahí, como que no nos hubiera vigilado Juan Orlando durante 13 años con los sistemas judíos esos que tenían contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos aquí? Es sincerarnos, sentémonos. Nosotros tenemos mesas, tenemos en este momento todos los gabinetes trabajando, van a presentar metas, pero nosotros tenemos que hablar con la empresa privada. Yo tuve hace 2 semanas una reunión con el grupo de maquileros y les decía, ustedes tienen un sistema de negocios interesante, todo, pero eso no soluciona Honduras, porque Honduras necesita 100.000 puestos de trabajo de ellos. ¿Qué decía? Y por eso es que es bueno su programa, porque le pone atención a todos los detalles. Lo que decía el ministro, si nosotros tenemos una ejecución impecable del 100%, podemos aspirar a crecer al 6% y crearíamos 140.000 empleos. Pero Honduras no. Honduras tiene una población económicamente activa de 4 millones de personas. Entonces nuestros 140.000 empleos quedan pálidos ahí. Ricardo, pero desafortunadamente no hay empresarios que respondan a esas valoraciones que tú haces. Yo simplemente traslado lo que escucho en el debate diario en el país. Cuando tú dices de toda esa plata en intereses que le tienen que pagar a la banca nacional, pero también yo pregunto, ¿y todo el dinero de deuda pública interna que se obtuvo del sistema financiero, dónde está? ¿En qué se invirtió? ¿Cómo redujo la pobreza? Pero es obvio. No nos la pregunta. No, correcto. Pero el problema entonces, mira, yo no estoy aquí como defensor de la banca. Yo no tengo ni una acción en ningún banco. Apenas tengo unos lempiritas guardados. La pregunta es, porque en eso debemos ser ecuánimes y objetivos. El dinero no es de la banca, el dinero es de nosotros que ahorramos en la banca. Entonces, si hoy estamos pagando esos intereses altísimos por la deuda pública interna contraída, preguntémonos, redujeron la pobreza, creamos mejor infraestructura con esa plata que sacamos de los bancos. Esas son las cosas que debemos corregir ahora, en el presente y hacia el futuro. Y segundo, porque estas cosas tienen que decirse, Ricardo. Son apasionantes los temas. Tienen que decirse. Me gusta lo último que tú hablas de que se están reuniendo con el sector privado, porque hay que crear las condiciones. Hay disensos y hay enfoques diferentes entre ustedes como sector público y el sector privado, pero hay que sentarse a superar esos disensos, esas dificultades.
Entendemos que si ellos creen que no hay condiciones para asegurar que su dinero va a ser rentable en Honduras, que no hay seguridad jurídica, no lo van a invertir. Yo siempre he dicho, solo que cometí el error en el pasado de mencionar el nombre, esta vez no lo voy a mencionar. Cuando un empresario del sector eléctrico me dijo, aquí están estos 400 millones de dólares que los quiero invertir en Honduras y siempre en el sector eléctrico, pero no estoy convencido de las condiciones que hay en el país para invertir este dinero. Y ese dinero lo voy a invertir a otro país, a Guatemala. Entonces, ¿no será básico entender que hay que crear condiciones y consensos adecuados para que todo el mundo se sienta seguro, ministro, del dinero que invierte en Honduras? Por supuesto, los consensos son fundamentales y yo creo que la presidenta Xiomara Castro ha sido muy clara al respecto, ¿no? Lo hemos dicho siempre, el país está polarizado y es importante que le apostemos al diálogo como un canal para lograr consensos básicos. Sin embargo, Renato, mira, qué interesante tu reflexión. ¿Cuáles son los tres sectores en este país? Los tres sectores económicos y financieros más redituables. Estamos hablando, en primer lugar, el sistema financiero. Totalmente de acuerdo. Así y esa es. sobreliquidez de la que hablaba el ministro Salgado. Número 2, telecomunicaciones. Número 3, energía. Entonces, ese empresario que no quiso invertir, habrá que preguntarle por qué, porque aquí a los productores de energía eléctrica les va muy bien. Les iba tan bien que ahorita estamos teniendo precisamente que revisar una serie de contratos que no tenían sentido. Porque está invirtiendo a una tasa mínima. Francia acaba de venir a invertir en una gran producción de energía porque aquí efectivamente el mercado es atractivo y la necesidad está ahí. Y a 9 centavos. Entonces, aquí yo creo que es muy importante también la pregunta que tú hacías, Renato, ¿a dónde está el dinero? Bueno, el dinero está, por ejemplo, en el capital que en vez de invertirse aquí, habiéndose acumulado con la riqueza de los y las hondureños, se fue a otra parte, ¿no? Porque en Honduras se produce riqueza, Renato. Por supuesto que se produce riqueza. El problema es cómo se distribuye esa riqueza. El problema es que esa riqueza se concentra en esos tres rubros que te acabo de mencionar. Entonces, si la banca privada hondureña concentra riqueza de las y los hondureños, pero luego la va a invertir a Panamá o luego la va a invertir a Costa Rica, ¿no? Entonces se está de alguna manera yendo ese capital, fugando ese capital. Lo mismo podemos decir de ese productor de energía eléctrica. Y una gran parte del dinero también se fuga de la siguiente manera: exoneraciones. Nosotros estamos ahorita brindándole a ese sector privado, que por cierto hay que definir, ¿no? y diferenciar. Hay de sector privado a sector privado, ¿verdad? La economía de este país se sostiene en este momento por los pequeños, medianos y micro productores. La gran empresa no paga impuestos en este país. Este país es un paraíso fiscal para esa gran empresa. Les estamos condonando en exoneraciones a esa gran empresa 59,000 millones de lempiras al año. ¿Qué podrías tú hacer con 59,000 millones de lempiras al año? Entonces, si exoneras 59,000 millones de lempiras al año y tienes que pagar por servicio de la deuda otros 53,000 millones de lempiras, estás hablando de más de 100,000 millones de lempiras que tú podrías y deberías invertir precisamente. Y el gran problema de este país es que no tiene el Estado y el gobierno de Honduras esa capacidad de hacer la inversión pública. No hay inversión pública en este país, por eso tenemos los hospitales públicos que tenemos. Por eso en este país no se ha construido en 30 años un hospital público nuevo. Por eso tenemos las condiciones en que tenemos a la educación pública de este país, que debería de ser la apuesta a mediano y largo plazo más importante para transformar este país, para sacarlo de la pobreza. Por eso no tenemos una inversión en energía que debe ser un servicio público y un derecho humano, y que además es un factor de producción. Si tú le das energía, que además es confiable, que no se te va a estar cayendo todo el tiempo, a precios competitivos, la inversión se genera. El productor se anima a invertir su capital porque sabe que tiene condiciones para competir. Ahí es a donde se está perdiendo el dinero. Ahí se está perdiendo la oportunidad de que este país pueda salir adelante de una manera completamente diferente. Y yo creo que aquí efectivamente hay que romper un ciclo vicioso, que lo que está generando es cada vez más pobreza, cada vez más desigualdad, a costa de privilegios, a costa de abusos que nos han convertido, como yo te digo, en un país, un paraíso fiscal, que a lo que se dedica es a producir seres humanos que luego tenemos que exportar para que sean
para que sean altamente vulnerables porque no tienen derechos allá y están sometidos a que les paguen lo que allá les quieren pagar, ¿verdad? Y en ese sentido estamos perdiendo, se nos está fugando el futuro, Renato. Si como nación no cobramos conciencia de estos problemas estructurales, no hay gobierno, no hay Estado que tenga la capacidad de salir de ese círculo vicioso, de romper el círculo vicioso que genera pobreza y genera desigualdad. Y créeme que la desigualdad y la pobreza es precisamente la raíz de la violencia que nos está consumiendo, de la corrupción que nos está consumiendo. Miren, yo por eso me gusta que esté la otra parte siempre en los programas, porque yo me convierto en la otra parte. Yo no soy la otra parte, yo soy un obrero. Yo soy alguien asalariado que vive del salario, pero tengo que hacer la contra repreguntándoles qué dice el otro sector y el otro. Y la pregunta que yo creo hay que formularnos también en este momento, porque yo estoy de acuerdo en algo con ustedes, hay que revisar esas exoneraciones. Me imagino que están trabajando en eso, nos dijeron que iban a presentar una iniciativa, ¿no? Una iniciativa de ley, de la nueva ley tributaria. Y yo lo que he escuchado es que el sector privado está de acuerdo con que se revisen esas exoneraciones. Pero también he escuchado a colegas de ustedes en el gobierno que dicen que no todas las exoneraciones son malas, que hay que sostener algunas para que el país se vuelva competitivo. Se lo he escuchado a Pedro Barquero y creo que se lo he escuchado también a usted, ministro Rodolfo Pastor. El incentivo a la inversión es estratégica, pero tiene que focalizarse y tiene que ser en un tiempo determinado. Tú no puedes exonerar de impuestos a una industria a lo largo de 40 años. Eso se convierte en un privilegio, en un abuso y en corrupción. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero hay exoneraciones y en ciertos rubros que son fundamentales, Sin ¿no? duda. Para que el país se vuelva competitivo en esos rubros. Es el estímulo a la inversión fundamentalmente, que es lo que se ha confundido. Es el estímulo temporalmente a la inversión que va en un ciclo en el que tienen ciertos privilegios para hacer su prefactibilidad, montar la empresa, echarla a andar y empezar a tener retornos. Pero una vez que eso es un negocio firme, ese es un negocio que, no sé, 5 años, estoy calculando al aire, está en capacidad de pagar impuestos, porque todos pagamos impuestos. Yo escuché a uno de ustedes, creo que fue el ministro Pastor, decir ¿por qué van a invertir a Panamá? ¿Por qué en vez de invertir en Honduras van a invertir en otros países? ¿No se han preguntado ustedes acaso qué tanta seguridad jurídica ofrece el Estado de Honduras a quienes invierten en el país? Porque yo creo que esa pregunta hay que hacerla. Sí. El capital es temeroso, el capital teme invertir donde no se respetan las leyes. Y cuando usted mencionaba esos dineros que el Estado tiene que pagar, el mismo gobierno el año pasado le pagó a una empresa nacional de ingenieros casi 400 millones. La condena salió por 1.000 millones, y no estoy hablando de esta última, pero negoció esta empresa nacional de ingenieros solo pagar como 700 millones, y lo negociaron los funcionarios del actual gobierno. Miren, hay algo que se ha quejado un sector, es que vienen ustedes y dicen, no vamos a pagarle a esa compañía estadounidense. Yo he escuchado a algunos abogados afines al gobierno del Libre que dicen, eso crea inseguridad en el inversionista. ¿Por qué no se buscaron mejor mecanismos jurídicos para demostrar que esa sentencia fue incorrecta y a través de mecanismos jurídicos no pagarle a esa empresa? Bueno, es que el primer caso ahí se trata, estamos hablando ahí de que se está incumpliendo con un inversionista y ahí no hubo inversión. Todo es doloso, que no es lo mismo. No es lo mismo, no se está dejando de pagarle a un inversionista. Fue alguien que nunca comenzó a hacer el trabajo para el cual había licitado. Nunca. Entonces, la obra no existe. Y ahora no existe. Estamos hablando de dolo, corrupción pura. O sea, no hay por dónde ver. Nos estamos alejando. Perdón que me interrumpa, don Ricardo. Renato, tú diste en el clavo. La seguridad jurídica. ¿De qué depende la seguridad jurídica? Depende de que en este país tengamos un Estado de Derecho. ¿De qué depende que tengamos un Estado de Derecho? Precisamente por eso hablamos de una Corte Suprema de Justicia comprometida en hacer justicia, en luchar contra la corrupción, en luchar contra la impunidad, no en estar al servicio de un grupo de poder, que es lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas, Renato.
Por eso eso también es lo que exige la población hondureña. El Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la genera precisamente operadores de justicia comprometidos con hacer justicia. Muy bien, miren, era difícil evitar esta parte del frente a frente, era sumamente difícil, pero vamos a retomar el asunto. Ellos han manifestado, los 3 funcionarios aquí, que van a trabajar en una coordinación profunda y rigurosa entre las instituciones del Estado para que cualquier cantidad de dinero que se invierta en determinado sector, trabajando conjuntamente todas las instituciones, se sienta el impacto de lo que se invierte. Creo que implícitamente se reconoce aquí que hubo un poquito de desorganización en el primer año en este aspecto. No se trabajó conjuntamente y por eso es que vemos una inversión del 80 y tanto %, con pobres resultados. Digo pobres resultados porque yo estoy seguro que ese mensaje de la presidenta Castro es producto de que está sintiendo el clamor de la gente que quiere ver más y mejores resultados de parte del gobierno de la República. Vamos a retomar este tema que se nos ha quedado corto por la transmisión que hicimos desde España, los mecanismos que a partir de ahora y en este año el gobierno va a realizar para que lo poco que le queda para inversión pública se mire y que la gente se sienta satisfecha. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Honduras no debe imitar modelos de Cuba, Nicaragua ni Venezuela, según expertos. Detienen a 2 hondureños por pesca ilegal en puerto de San Andrés, Colombia. Son 2 de los titulares, de los muchos titulares que tiene a esta hora tunota.com. No es fácil perder a un angelito. Niño hondureño muere atropellado en Lempira. Ayer se produjo un accidente que nos conmovió a todos. Una mamá cargando a un menor de 8 meses de edad. Fue atropellada, la mamá con todo, y su hijo murió, la bebita, y ella está lesionada en un hospital. Si quiere conocer más del contenido de estos titulares, lo invito a entrar a tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. No acepto excusas porque estamos ya con conocimiento. Hay un presupuesto, la caja única está ya integrada. Debemos trabajar en base a lo que está ya planificado. Palabras de Marcio Sierra, ministro en gestión por resultados. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Gracias a todas las personas que han escrito a nuestra WhatsApp. Saludos a los panelistas. Renato, esta es una interrogante para los 3. ¿Por qué no han tomado en cuenta al doctor Nelson Ávila? ¿Cuál es el problema de no dejarse asesorar con un gran hombre de partido de gobierno y de peso económico? ¿Cómo se va a medir resultados si no existe una planificación en un año? ¿No ha logrado realizar un plan? Están navegando sin rumbo. Continuamos dando lectura. Qué lamentable escuchar de parte de los funcionarios solo discurso de llanto. A esas alturas no es de quejarse de lo que recibieron, sino de actuar. Llevan un año y no han hecho nada para conocer los problemas de Honduras. No hay que inventar el agua caliente. Siguen queriendo engañarnos. A esas alturas, ya con un año de gobierno, que vengan a decir que están en proceso de planificación es desesperanzador. Seguirán perdiendo el tiempo y derrochando el dinero mientras aumente el desastre en salud, educación, cero desarrollo económico y la gente emigrando del país. Pasarán los años de gobierno y le seguirán echando la culpa a Juan Orlando Hernández. Vamos por el camino equivocado. Soy de Nicaragua y veo que quieren hacer lo mismo con Honduras. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente_HN. Redes Sociales fue presentado. 2 mensajes de Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico. Dice: Pedro, el país lo recibimos en muy malas condiciones, pero la salida no es seguir el modelo de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Cuba. No votamos para eso 1.7 millones. Debemos diseñar nuestra propia salida en base a principios.
Dice Pedro Barquero que en un segundo tuit afirma, propia salida en base a principios democráticos, honradez y transparencia, libertad, respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la propiedad privada, entre otros. El país lo recibimos en muy malas condiciones, pero la salida no es seguir el modelo de Venezuela, de Nicaragua ni de Cuba. No votamos para eso 1.7 millones de habitantes. Bueno, ¿cómo debo entender esa expresión de Pedro Barquero? ¿Alguien está interesado en seguir el modelo de Venezuela o de Nicaragua, Ricardo? Mire, yo le voy a decir, me parece simpático, me parece que, como les decía yo, hay una ola de anticomunismo, pero de ese rancio, y pues, bueno, Pedro tiene su origen, ¿cómo se llama?, empresarial, y yo entiendo que caiga en la tentación de ese anticomunismo. Hablando de modelos económicos, los hondureños solo podemos salir adelante con un modelo hondureño. Entonces, tú coincides con Pedro en ese aspecto. Hecho a la medida. Lo que pasa es que él lo pone como solo los tres. No deberíamos invitar a nadie. Así es. O sea, no deberíamos invitar a nadie. Ese me parece a mí que sería el tuit que yo pondría. Es decir, para las medidas aquí es como que necesitamos un sastre que haga el traje que te quede exactamente. Porque nosotros llevamos aquí 100 años imitando, aplicando modelos, aplicando recetas, y cada día somos más miserables. Entonces, yo creo, como se llama, que esa ola anticomunista, como bien decía hace poco usted, licenciado, hay una oposición política, yo le entiendo que tengan, del discurso que tengan, dicen cualquier barbaridad a ellos que lo digan, pero el país necesita salir adelante, y en eso estamos trabajando. Vi un mensaje ahí que dice, es que no han hecho un plan. No es cierto, hemos estado trabajando en el plan que tenemos desde hace tiempo. Lo que pasa es que el plan que tenemos tiene que irse cumpliendo lo que dice Marcio. Es más que claro en el mensaje que usted puso. Ya conocemos, no conocíamos, ya la caja no estaba, habían 200 fideicomisos. Ya hay un plan de gobierno. Ya hay un plan de gobierno. Entonces, digamos que todas esas cuestiones sirven para el consumo mediático, pero Honduras está por el camino de construir con todos los hondureños el camino de los hondureños. Y voy a repetir esa frase de Marcio Sierra de ayer, por favor, si me la pueden ubicar en pantalla, y que la mencionaba en este momento Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estrategia Presidencial. No acepto excusas porque estamos ya con conocimiento. Un año en han tenido todo tipo de experiencia. Ese es el conocimiento apropiado en un año de gobierno como para saber qué hacer. Hay presupuesto, se aprobó en el Congreso casi 400.000 millones de lempiras. La caja única está ya integrada, ya esos fideicomisos tan discrecionales que rayaban con la corrupción, no es que rayaban, sino que eran corruptos, ya esto está arreglado. Ahora debemos trabajar en base a lo que está ya planificado. Y hay algo cierto, y yo creo que ustedes están claros en esto. Ustedes no tienen todo el dinero que tiene el sector privado. Como sector público, aunque tengan buena parte del PIB canalizándolo a través de ese presupuesto, pero los hondureños tenemos más dinero cada quien que lo que pueda tener el gobierno para invertirlo. Claro. O sea, al final, Marcio, hay que integrarnos y trabajar conjuntamente y ser capaces de que esas políticas públicas se implementen con la participación de todos del sector privado, sabiendo que todo mundo va a tener su rentabilidad, que el gobierno va a tener lo suyo, creando infraestructura, mejorando la educación para que de esto nos aprovechemos todos y mejoremos las condiciones de vida. Sí, mire, es tan Renato, fácil la fórmula que no sé por qué nos enredamos. Mire, Renato, primero solo voy a hacer una acotación así un poco rápida, y realmente viendo algunos mensajes que salen ahí, pues le puedo decir, es que la llanura es jodida. La llanura, así estuvimos nosotros 12 años, y todos los que escribieron ahí son de la oposición y hay que entenderlos, porque todo lo que dicen es realmente falso. Hicimos un plan de gobierno inicial que con eso se programaron las metas del año pasado. Tenemos el presupuesto, para la persona que escribió eso, el presupuesto, ¿qué es?
un plan expresado en términos económicos. Usted tiene un plan y ese plan lo agarra y le pone números. Esos números es lo que le dicen lo que tenés para hacer esta casita, lo que tenés para hacer esta carretera, lo que tenés para pagarle a todos los empleados, lo que tenés para esto. Hay una planificación. Por eso yo desde el comienzo hablé y ahí digo que hay un presupuesto, que la caja única, ¿qué es la caja única? Es la persona, es el ministerio, es la secretaría que se convierte en el gerente financiero que va a pagar los fuegos para pagar la deuda, para pagar la luz, para pagar todo, y entonces hay una estructuración de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Con esas herramientas, ponernos a trabajar de acuerdo a qué estamos haciendo. Reuniones sectoriales para que todas las instituciones, que son un grupo por cada sector, nos pongamos de acuerdo en que no nos vayamos por la tangente ni vayamos por acá, sino que sigamos una línea y hay un coordinador por cada sector que es el que va a estar monitoreando eso. ¿Qué es el sistema de gerencia por resultados? El sistema de gerencia por resultados es un panel donde se pone todo lo que se va a hacer y se le va dando seguimiento. Oíme, ahí no va bien. Ese proyecto va atrasado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y así sucesivamente, cada una de las metas. La presidenta de Xiomara Castro tiene el sistema en el iPad y ese sistema ella lo usa diariamente. Mire, no, realmente le voy a poner algo aquí, tal vez así algo muy general, pero que podemos ver. Si usted me lo envía a mí... No se lo puedo enviar porque y yo lo borro. Yo solo... No, pónganlo aquí porque, mire, bueno. Ahí está el sistema. Aquí están las instituciones, todas las instituciones, cómo están los resultados que se van a tener, porque ahorita está vacío porque es el comienzo del año. Un trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pero eso es el resumen general. Aquí están las calificaciones de cada institución. Cuando usted abre esto, tiene por ejemplo administración aduanera, va a tener ahí las calificaciones de lo que es la meta principal, las metas complementarias, ejecución del presupuesto, cuánto es en transparencia. Luego abajo usted va a ver cada una de las metas descritas para eso, que tiene un valor, y eso se va midiendo, pero eso en realidad no es una parte. Luego tienen los sectores. Aquí es donde vamos a la parte esa. Mire, el sector económico. ¿Cuál es el sector? Bueno, vamos a poner el sector social, que es el más importante porque el sector económico siempre está bien, pero el sector social no está bien. Entonces, mire, aquí puede ver los indicadores, cuánto tiene cada una de esos indicadores que nosotros vamos a seguir para buscar el bienestar de la gente. Ahora bien, como le decía en esto, la presidenta, vamos al inicio, la presidenta dice monitoreo semanal de prioridades. Aquí en este monitoreo semanal de prioridades, usted va a ver que tenemos instituciones de importancia como la Secretaría de Infraestructura, como el FIS. Le voy a poner aquí la Secretaría de Infraestructura. Ahí está. ¿Cuánto tiene? 182 proyectos con 9.500 millones. ¿Cuánto es lo aprobado en todo el periodo? ¿Cuánto es lo ejecutado que viene con arrastre? ¿Y cuánto es lo de este año? Dentro de eso, cada uno de esos, la presidenta puede entrar a ver en la parte de la ejecución precisamente cómo va la ejecución de ese proyecto. Sí, ahí está. Cada uno de los proyectos están ahí. Si usted viene y toca un proyecto, que vamos a buscarlo acá, usted puede buscar el proyecto X ahí, a ver si... Ahí está, mire, donde está ubicado el proyecto identificado. ¿Qué pasa? Luego busca usted la ficha de ese proyecto y ahí está la ficha del proyecto, dónde está ubicado, cuándo se comenzó, cuándo se contrató, qué es lo que se ha ejecutado. Y aquí en estos puntos van a estar las fotos de la ejecución del proyecto. Luego eso, la presidenta lo anda en un iPad y puede monitorear cada una de las situaciones
que el sistema le da. Luego tiene aquí el FIS, el FIS, educación, la red solidaria y todo lo que tienen impacto en el sector social. Eso es una gerencia del Estado, ahí es gerencia del Estado, porque mire, ya está viendo en la parte de los sectores. Luego, ¿cuánto es las instituciones que tienen que aportar cada una de estas? Y ve, le tiene que dar un seguimiento riguroso para que logremos eso. Por eso yo digo eso, porque tenemos las herramientas para poder lograrlo. ¿Qué pasa? De los 392.000 millones de presupuesto, ya lo explicó bien el ministro Rudo, ¿cuánto es el porcentaje para inversión? Hemos caído este país en la trampa de la deuda. La trampa de la deuda, ¿cuál es? Que usted, con los ingresos que genera, que este año van a ser aproximadamente 140.000 millones de lempiras, los ingresos tributarios totales, 53.000 millones va a pagar para el pago del servicio de la deuda, y el resto como 90.000 millones para masa salarial, ¿de dónde va a invertir? Entonces, ¿qué pasa? La trampa de la deuda es que usted tiene que ir a buscar deuda para ejecutar proyectos, a buscar deuda para hacer otras cosas. ¿Qué pasa? Que tenemos que ver cómo arreglamos, reacondicionamos la deuda para que nos den plazos más largos, nos bajen las cuotas que tenemos que pagar y esas cuotas nos liberen o nos den oxígeno. Correcto. Y espacio. Pero están trabajando en eso, Marcio, en la renegociación de la deuda en ese aspecto. En realidad claro, reperfilar la deuda. Porque cuando ellos hablan de renegociar, sí, es reperfilar. Dice que son reperfilar es hacerla más larga y ver cuál es el oxígeno que podemos tener. Eso puede servir para que ese pedazo que nos sobra lo invirtamos. Ahora, ¿qué pasa? Busquemos el otro lado, que no solo es eso, generar nuevos ingresos. ¿Cómo se generan nuevos ingresos? Con crecimiento económico. ¿Cómo se genera el crecimiento económico? Mayormente, el crecimiento económico se genera con inversión pública. Por eso es que hay que meterle fondos a la inversión pública, porque la inversión pública le jala la inversión privada. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita en enero se les acaban de entregar a 4 compañías anticipos por aproximadamente 500 millones de lempiras para la ejecución de los 3 tramos de carretera, de la carretera de Chamelecón, la entrada, otra que está en Catacamas, Culmí. Todo eso va a generar una gran cantidad de empleos en toda esa zona. Esa es una parte, y hay otra cantidad de proyectos que ya están ahí, que estamos empujando para que se mueva. Yo creo que nadie puede negar que no hay suficientes recursos. Con esos compromisos que ha adquirido el Estado, producto de la deuda y de la masa salarial, no hay suficiente dinero para inversión pública. En eso estamos claros. Estamos claros desde siempre, pero yo les digo algo. Si tienen poco dinero para inversión pública, como gobierno, ¿qué sacrificios hacen? Yo entiendo que hay activistas, que hay militantes, que hay simpatizantes que trabajaron por el partido pensando en un trabajito, en un salario. Pero ¿cuánto dinero se les va en complacer a los activistas, militantes y simpatizantes? Mi pregunta es, ¿dónde está el sacrificio también del gobierno? Porque si les queda poco para invertir, y lo poco que les queda para invertir lo siguen gastando de repente en masa salarial que no la necesitan, pero que hay que complacer a los activistas, ¿en qué estamos? Mire, ¿En qué estamos? Después de la pausa. Yo solo quiero decirle antes de eso. Hemos dejado por aparte en toda esta discusión el tema más grave que tiene Honduras, y es la corrupción. En el año pasado usted no vio ningún caso de corrupción de 3.000 millones, de 1.500 millones, de 2.500 millones. Ese tipo de cosas son intangibles, pero eso que usted dice es parte de la mística del gobierno. Si se estaban perdiendo casi 60.000 millones de lempiras anuales por corrupción. Eso no se ve, pero sí le puedo decir una cosa, que un proyecto, y váyase al FIS, y váyase al CID, que estaba costando 100 millones o
o 100.000 lempiras por términos relativos, ahorita le está costando 80 o 70.000 lempiras. Hay una reducción en los costos de los proyectos grandes a pesar de que ha habido una gran inflación y eso se mide. Ahora, lo que no hemos logrado medir, pero sí lo vamos a hacer, es cuánto es lo que nos hemos ahorrado solo por corrupción en el primer año. Bueno, solo permítanme para responder, Ricardo y ministro Rodolfo Pastor, ir a una pausa comercial. Se los digo con toda franqueza, a mí me agrada y me genera esperanza saber que se van a volver más rigurosos en esta parte de la ejecución y los resultados de la ejecución. Y que sea una ejecución de calidad. A mí me agrada. Me agrada primero porque sé que de por medio hay una autocrítica y gobierno que no sea autocrítica es gobierno que le va mal. Y es bueno que lo estén haciendo. Es bueno que estén sensibilizados de las promesas que hicieron y de que hay alguna inconformidad social por los resultados. Es bueno que el gobierno haya llegado a este momento para hacer ajustes, como dicen, hacer ajustes a las tuercas o sacar los tornillos que no están rindiendo. Eso es bueno para el país y este año es fundamental que lo hagan porque ya el próximo año estamos metidos otra vez en la política. Hay algunos comentarios complementarios que quiere hacer don Ricardo Salgado y don Rodolfo Pastor aquí en Frente a Frente. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @FrenteAFrenteHN. Luis Romero nos comparte: gastan demasiado dinero en funcionarios. En Estados Unidos hay 9 magistrados de justicia, en Honduras hay 15 magistrados. Honduras tiene 9 millones. Estados Unidos más de 325 millones de habitantes. Mejor sean una Centroamérica o sean un estado asociado americano. Salen de todos de esa pobreza. Carlos Sarín nos comparte: ya comenzaron con su sarta de excusas. Zaira Yolani López Carvajal: ¿qué está haciendo la CNBS y Marcio Sierra para poner orden con un banco que cobra 25 lempiras por pagar cada remesa, que cobra tasas de intereses de 100% a los más pobres de los pobres? Jan nos comparte: buenos días, el gobierno no tiene capacidad de inversión porque satanizaron las alianzas público-privadas. La inversión mixta es beneficiosa. Solo hay que ver ejemplos en los países del primer mundo en donde las alianzas público-privadas bien supervisadas son altamente exitosas. Solo permíteme en esta sección que estamos leer otros mensajes que me llegan personalmente y que creo son muy reflexivos. Nunca se habla de objetivos macros para el país. Una sumatoria de proyectos no necesariamente tienen los resultados de crecimiento y desarrollo que el país necesita. ¿En cuánto va a contribuir el desarrollo de cada proyecto al crecimiento del sector en el que está? Esto es lo que nos interesa a los hondureños. No es el número de proyectos o montos de inversión únicamente. ¿En cuánto va a crecer la educación? ¿En cuánto porcentaje se reducirá la pobreza? Es un mensaje que me llega. Otro: el sistema de gestión por resultados es una herramienta importante. Lo que no entiendo es por qué no se publicaron las calificaciones de las evaluaciones de los ministros durante el primer año. Creo que por transparencia y rendición de cuentas se deberían de publicar y que la ciudadanía conozca los resultados. Y reitero, el sistema es una gran herramienta. Y así, infinidad de mensajes. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, me reenvía un mensaje de Eduardo Facusé. A Eduardo Facusé, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Un modelo propio, dice Eduardo Facusé. No debemos aspirar a copiar modelos políticos y económicos ajenos ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. A lo que debemos aspirar es a crear un modelo político y económico propio que genere prosperidad y progreso social para todos los ciudadanos de Honduras. Bueno, infinidad de mensajes y reflexiones sobre esta comparecencia de don Marcio Sierra Discua, Rodolfo Pastor y Ricardo Salgado. Redes sociales fue Bueno, comentarios finales, ministro de la presidencia, don Rodolfo Pastor de María. Ahora que entran en este segundo año
todavía más rigurosos y comprometidos con dar los resultados que anhela la población en función de las promesas de campaña que hizo la Alianza de Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, aunque ahora se han quedado solo con el Partido Libertad y Refundación. Gracias, Renato, por la oportunidad de conversar contigo, con el panel y por supuesto con tu audiencia. Yo creo que es importantísimo que todas y todos los hondureños estemos conscientes que este es un gobierno de transición. Estamos transicionando de un periodo de dictadura, de 12 años de excesos, de abusos, que deterioraron ese sistema, que saquearon al Estado, que quintuplicaron la deuda externa, solo como un detalle, y que a cambio nos dejó un sistema de salud pública, de educación pública, carretero, absolutamente colapsado, falta de inversión en el servicio de energía eléctrica. Entonces, estamos transicionando de ese modelo, que implica también instituciones debilitadas, capacidades disminuidas, una apuesta por la opacidad, por el uso discrecional de los recursos públicos y por el uso de la fuerza y el autoritarismo, a un modelo democrático, de reconstrucción del Estado de Derecho, precisamente para lograr la seguridad jurídica, pero también para lograr y garantizarle derechos y libertades, así como justicia a la población, luchando contra la corrupción y contra la impunidad. Esa transición no es fácil, no se da en un vacío, hay una curva de aprendizaje. Estamos ahora comenzando con este segundo año y efectivamente, y eso lo dije el día de ayer, cada vez más, la población espera que nosotros seamos responsables de nuestra propia gestión. Cada vez más nuestra propia gestión es la que tiene que rendirle cuentas a la población. Hay una herencia, hay un pasado reciente de descalabro, pero ahora nosotros estamos encargados y somos los responsables de dar esos resultados. Ante eso es que la presidenta Xiomara Castro nos hace una instrucción muy clara, número uno, de ser francos con la población, de decirle, esto es lo que tenemos recursos escasos, limitados, pero vamos a focalizar esos recursos, vamos a priorizar los temas en que vamos a trabajar y cómo gabinetes sectoriales, articulados por sectores, le vamos a plantear a la población el compromiso que asumimos que vamos a cumplir. Yo creo que es importante no desconocer lo que a lo largo de este primer año se ha logrado. Se ha logrado garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos. Eso ya es una diferencia abismal con el régimen anterior y se ha logrado precisamente retornarle al Estado y al gobierno la esencia de ese Estado y de ese gobierno, que es el bien común. No estar al servicio de un grupo de poder, de un grupo de interés, sino del interés general y de la reconstrucción de un país que realmente sea democrático, que realmente sea justo y que por lo tanto sea también pacífico. Muchas gracias, ministro Rodolfo Pastor. Y hay un judío viviendo en Honduras que no está satisfecho con algo que dijo Ricardo Salgado. Ricardo mencionó que lo vigilaban judíos. Si es así, le exijo como judío que se retracte. Si necesita una clase de historia, con gusto se la conseguimos con quien sea conveniente. Expresarse de esa manera es ser antisemita. ¿Tú sos antisemita, Ricardo? No, y creo que tiene razón su reclamo. Que debía hablar de israelitas, de la parte que tiene que ver con la parte gubernamental y militar del Estado de Israel, que es racista. Judío, sí, en efecto, es una expresión semita y presento mi disculpa por la expresión. Tiene razón el reclamo de él. A mí me encanta la autocrítica, sinceramente que me gusta la autocrítica. Es bueno y demuestra que hay un ser humano bueno por dentro. Intenso, pero bueno. Ministro, presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y ministro director también en esta área de gestión por resultados. Bueno, hay mucho más de qué hablar con relación a todo lo que falta por hacer. Hay mucho rezago en muchas cosas y por lo menos ya tenemos planes y tenemos líneas bases de dónde estamos y sabemos hacia dónde queremos ir. El fin último de un Estado y del gobierno es el ser humano.
y es lo que precisamente nuestra presidenta Xiomara Castro nos ha pedido y es lo que nosotros como funcionarios vamos a hacer lo que sea necesario para cumplirlo. En ese sentido, pues nuestro mensaje es que estamos dispuestos a sacrificar todo nuestro empeño para poder lograrlo. Yo tengo la fe de que así como logramos un excelente gobierno en el gobierno del presidente Zelaya, con crecimientos de 6 en el primer año, 6.7 en el segundo año, 4% en el 2008, el año de la crisis mundial, y cae drásticamente en el 2009 por el golpe de Estado, lo vamos a lograr. Se redujo la pobreza en ese año hasta 58.8 y en 12 años subieron la pobreza a 75. Tenemos que bajar la pobreza en estos 4 años de gobierno. Muchas gracias. Bueno, y faltaba el comentario de Fernando Duray. Dice Fernando que en resumen no han empezado a gobernar, se siguen preparando. Y entonces, ¿qué pasó con los 350.000 millones del presupuesto el año pasado? A 14 meses de gobierno, otro discurso político de que están listos y más promesas. Que no se preocupe, que ellos desgobernaron, ellos se robaron el país y no... es que ellos sí eran eficientes y desaparecieron cientos de miles de millones de lempiras. En eso sí son eficientes. Y por eso están en... 15 segundos, Ricardo, 15 segundos. Gracias por la oportunidad. Vamos a cumplir con lo propuesto por la presidenta. La estructura, el sistema estructuralmente, el neoliberalismo no le sirve a Honduras, no le sirve al pueblo hondureño y obviamente no le sirve a nadie. Vamos a transitar en esta transición hacia un nuevo modelo, un modelo socialista y democrático.